Vamos a la escritura. Hoy quiero compartirles un tema que es de mucha importancia para nosotros en este tiempo que vivimos. Un tiempo propicio, estamos viviendo un tiempo pero bien propicio para que el Señor haga algo extraordinario. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo extraordinario? Necesitamos que Dios haga algo extraordinario, algo poderoso. Necesitamos su intervención. Muchos de nosotros esperamos la intervención por lo menos de los Estados Unidos, los gringos que vengan a intervenir en Venezuela. Pero los que creemos en el Señor estamos esperando la intervención divina de Dios sobre este país, sobre esta nación, ¿verdad que sí? Sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre nuestros negocios. Esperamos una intervención divina, que Dios intervenga en el asunto. Y Dios está acelerando el tiempo para traer una intervención poderosa en nuestra vida. Para eso necesitamos creer en lo que Dios nos ha dicho. Hay un grave problema de la iglesia hoy en día. Cuando hablo de la iglesia, hablo no solamente de la iglesia destinada a las cuatro paredes, hablo de nosotros como iglesia. La iglesia en general carece por lo menos de algo importante, y es que necesitamos liberar nuestra mente. Dígale a la persona que tiene a su lado: tú necesitas liberar tu mente. Necesitas liberar tu mente. Necesitamos liberar nuestra mente, y más ahora con todo ese bombardeo, con todo ese ruido que hay allá afuera, de que no se puede, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Es difícil que tú avances, es difícil que tú alcances y logres algo en medio de todo este proceso, en medio de todo lo que estamos viviendo, y no hay que ignorar la realidad. La realidad nos dice que la cosa está crítica. La realidad nos dice que la cosa cada día empeora más. La realidad nos está diciendo que aquí necesitamos una intervención de Dios poderosa, y cada vez lo anhelamos más, lo necesitamos más. Pero nuestra mente, a través de ese bombardeo, a través de todo ese ruido de allá afuera, tiende como que muchas veces a desvanecerse. Tiende muchas veces a creer: es imposible, hermano, que usted prospere en este tiempo. Es imposible que usted avance en este tiempo. Es imposible que los jóvenes hoy puedan soñar y creer que pueden emprender algo en esta nación en medio de todo este vendaval, en medio de todo este ruido que estamos viviendo. Es difícil. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver qué nos dice el Señor en medio de todos estos procesos. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a todo lo que está sucediendo y a todo lo que vivimos hoy en día. Usted sabe que en una ocasión habla la Escritura, y no quiero ir todavía ya a Isaías capítulo 43. Quiero hablarle antes en Génesis capítulo 26. No le di ese texto al hermano, no le va a aparecer en la pantalla, porque es algo que me vino aquí ahorita mismo. En Génesis capítulo 26, usted lo puede anotar y lo lee en su casa con calma. Habla de Isaac en tierra de Gerar. Y dice la palabra que en ese tiempo, en esa nación, había hambre, había destrucción, había un caos terrible en medio de Gerar. Y dice que todo el pueblo estaba descendiendo a Egipto. Todo el pueblo volvía a Egipto. Egipto es símbolo o tipología de lo que es el mundo, de lo que es estar ajeno a la voluntad de Dios, salirnos del propósito de Dios. Y hoy eso es lo que vemos. Hoy vemos a mucha gente en medio de todo este caos, en medio de todo lo que se está viviendo, tienden a abandonar, a ir a Egipto. Tienen como que apartarse de lo que es la presencia del Rey, el fluir de la gloria de Dios. Entonces nos preguntamos muchas veces: ¿por qué en medio de todos los procesos, en medio de todas las adversidades, los conflictos que se nos presentan a diario, por qué de pronto en vez de intimar más con el Señor tendemos a alejarnos más de Él? Entonces vemos a un hombre llamado Isaac, que el Señor le da una orden y le dice: si los demás están bajando a Egipto y descienden a Egipto, a ti la orden que te doy es que tú no puedes descender a Egipto. Y le habla como en un mandato. Y le dice: porque aquí en Gerar yo te voy a prosperar. Aquí en Gerar yo voy a hacer de que tú abras pozos. Y mientras más pozos vas abriendo, te vas a hacer altamente riquísimo, altamente prosperado. Yo quiero
dar esa palabra de parte del Señor para usted, que estaba pensando que de pronto yo necesito irme del país, yo necesito salirme de todo lo que estoy viviendo, yo necesito aislarme un poco de la iglesia. Pastor, usted me tiene que entender, yo no puedo venir ahora a cumplir con el ministerio, con el llamado que Dios me dio como antes, porque es que hay que moverla. Si uno no la mueve, pastor, entonces cómo yo progreso, cómo yo avanzo. Usted tiene que entender eso. Pero la Biblia habla que la orden de Dios a Isaac fue: tú te quedas en Gerar, tú te quedas aquí. Porque cuando Dios da una palabra, cuando el Señor establece una palabra, es porque Dios la va a cumplir. Y yo creo que en tu vida Dios va a hacer que tú comiences a abrir pozos, aún en medio del caos, aún en medio de la necesidad, aún en medio del no se puede. Dios a través de ti abrirá pozos y la gente dirá que en ti hay algo diferente. La gente dirá: ¿qué estás haciendo tú? Que mientras otros abandonan, mientras otros se aíslan, mientras otros se van, tú sigues permaneciendo en el mismo lugar. Y ahí en el mismo lugar Dios te sigue prosperando. Ahí en el mismo lugar Dios te sigue proveyendo. Ahí en el mismo lugar Dios sigue haciendo algo grande contigo. ¿Qué estás haciendo? Que yo creí una palabra del Señor en mi vida, donde Dios me dijo: te vas a quedar en mi presencia, y en mi presencia yo te voy a prosperar. Yo voy a hacer que tú puedas ver la fructificación y la multiplicación de que algo grande viene cuando le creemos al Señor. ¿Aló? Entonces no es tiempo de descender a Egipto. Dígale a la persona que tienes a tu lado: no desciendas a Egipto. No te aísles de lo que Dios quiere hacer contigo, dice. No dejes lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Yo quiero que se lo diga. Dígale, porque hay gente que a veces viene a la iglesia y están ahí como camuflaqueados, o sea, escondidos ahí, como que eso va conmigo, pero dígaselo, voltea a su lado y diga: es que va contigo, diga. El asunto es contigo, diga. El asunto es contigo. Dios te está hablando. Porque no está hablando. Y lo bueno de todo, cuando Dios nos habla, es que Dios tiene algo grande que desatar. Y en esta mañana Dios va a desatar algo grande sobre ti. Dios va a desatar algo poderoso sobre tu vida. Por eso, si Isaac pudo prosperar en tierra de Gerar, usted va a prosperar aquí en medio de todo lo que está viviendo esta nación. Pocos se lo creyeron. Si Isaac pudo prosperar en Gerar, usted va a prosperar en Venezuela. Usted va a prosperar en esta nación. Porque no dependemos de un sistema humano. Nuestra economía no es la humana. Nuestra economía es la celestial, la del Dios, la cultura del reino. Y Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos suple nuestras necesidades. Entonces, como Dios es el que nos suple, no camino por lo que está diciendo allá la economía afuera. Yo camino por lo que la economía del reino me dice. Mientras más sirva al Señor, Dios más me sigue bendiciendo a mí. Mientras más honro al Señor, Dios más me sigue honrando a mí. ¿Aló? Pastor, ¿cómo así? Si ahora la iglesia, las iglesias, uno ya no aguanta, uno ya ni puede uno. Es donde tú tienes que mostrar de que tú estás hecho. Los procesos vienen para forjar el corazón del adorador. Todo proceso viene para forjar el corazón del adorador. Pero yo no puedo forjar y permitir que mi corazón sea forjado si mi mente necesita liberación. Necesito que mi mente sea liberada. Por eso el Evangelio de Jesucristo fue: cambien de mentalidad. Cambien su mentalidad. Cambien la mentalidad. Arrepentidos. Arrepentimiento. Usted sabe que cuando Él le decía arrepiéntanse, le estaba diciendo: cambien su mentalidad. Porque no pueden progresar, no pueden avanzar si tienen su mentalidad atada al pasado. Y usted sabe que la mayoría de la iglesia arrastra aún cosas del pasado que no le impiden afirmarse en el presente y mucho menos se van a proyectar hacia el futuro. Porque es que yo vengo de una familia, pastor, donde nadie de pronto fue profesional, nadie se graduó, nadie logró nada, nadie alcanzó nada. Yo vengo de un barrio donde de pronto ahí dan apuñaladas con liguitas, donde hacen esto, donde hacen lo otro. Yo, ¿qué bueno puede salir de ahí? Jesucristo decía: podrá salir algo bueno de Nazaret, y de ahí salió el Rey de Reyes y Señor de Señores.
quiere decir que de tu familia saliste tú para lo grande que Dios va a hacer. De esta ciudad, del sector donde tú vives, Dios te escogió a ti, porque algo grande y algo bueno Dios va a hacer a través de ti. Pero necesitamos que liberar nuestra mente. Dígale a la persona que tiene a su lado, libera tu mente. Porque si yo transformo mi mente, transformaré mi mundo. Si transformas tu mente, transformas tu mundo. Por eso el énfasis está ¿en dónde? En la mente. En la mente. Necesito cambiar mi mente. Porque a ustedes se les puede predicar, enseñar, mira, Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo, Dios va a hacer algo grande contigo, te ministramos la palabra, te liberamos, te echamos fuera todos los demonios, te vuelves a levantar del piso y sigues pensando, yo no puedo. Y llegas a tu casa de pronto con un mensaje poderoso en esta mañana, y llegas a tu casa diciendo, aquí no hay nada, aquí no funciona nada, aquí no sirve nada. Porque el problema radica en la mente. No es lo que Dios nos ministra. Dios nos puede hablar mucho. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué nos va a hacer la verdad? Libre. Por eso los judíos le dijeron, Señor, ¿cómo que nos vas a hacer libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y los confrontó. Y en esa confrontación Él le dice algo importante. Si el Hijo os libertare, ¿quién nos tiene que libertar? El Hijo. El Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Seréis verdaderamente. ¿Verdad? ¿En dónde? En la mente. En la mente. Seréis verdaderamente libres. Porque si no eres libre de la mente, nunca vas a funcionar dentro del reino en el propósito que Dios destinó para tu vida. Amén. Y pasarán los años y seguirás comportándote como una persona que no ha alcanzado la madurez. Que uno se pregunta, pero ya llevas años, hijo, ¿por qué de pronto sigues con esos mismos comportamientos? ¿Por qué te sigues comportando así? ¿Por qué sigues haciendo las cosas de esa manera? Hay un problema. ¿El problema dónde está? En la mente. Necesitas liberar tu mente. Necesitas que tu mente sea liberada. Porque entonces pasarán los años y seguirán ministrándote la palabra. Seguiremos hablándote la palabra. Pero seguirás siendo la misma persona que trae y arrastra un pasado que no lo deja avanzar hacia un futuro poderoso. Y nos preguntamos muchas veces, pastor, si Dios tiene algo grande conmigo, yo veo que los demás avanzan, los demás prosperan, ¿qué pasa conmigo? Tienes un problema en tu mente. Y mientras no solventes tu mente, mientras no liberes tu mente, no puedes progresar, no puedes caminar en el destino profético que Dios ideó para tu vida. Entonces te dejas llevar mucho, porque es que en el pasado a mí me hicieron esto. Fíjense lo que dice la Escritura y entramos ahora al tema. Isaías capítulo 43, verso 18 al 21. Dice la palabra de esta manera. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿De qué no nos tenemos que acordar? De las cosas. Dígale a la persona que tiene a su lado, olvide su pasado, hermano. Dios olvidó el pasado. Lo que tú hiciste ayer, hermano, lo que tú hiciste antes de venir a la congregación, Dios lo olvidó, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué te tienes que seguir atado al pasado? El enemigo te va a decir, mira que hiciste esto, mira que hiciste lo otro, mira que hablaste esto, mira que tomaste esto que no era tuyo. El enemigo tratará y tratará y tratará hasta detener el propósito. Pero cuando tú entiendes y Dios dice, olvida el pasado, es porque el pasado afecta la vida de un ser humano. Hay gente que vive rumiando el pasado. No, es que yo antes tenía por lo menos a una persona que en verdad esa persona sí me amaba, ahora el que tengo no lo aguanto. Yo antes vivía bien, ahora con esta revolución la cosa es peor. Entonces vivimos rumiando el pasado. La Biblia nos habla de que el pasado tiene que ser olvidado y que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo que dice la Biblia.
Pero la mía dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Aló? Entonces, el profeta habla y dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué rollo hay con el pasado? Es que a mí me hicieron esto. Es que yo pasé por esto. Es que usted no sabe, pastor, todo lo que yo he vivido, todas las adversidades que yo he tenido que vivir, todo lo que yo he tenido que pasar, las traiciones, las decepciones, los desamores. Todo lo que yo he pasado en la vida, olvide eso. Hoy tiene que romper con eso. Hoy usted tiene que salir liberado. Hoy usted tiene que soñar de que si por años usted fue pobre, hoy comienza una nueva economía para usted. Hoy comienza un ministerio de poder para usted. Hoy comienza algo grande para usted. Yo lo creo. Él sigue diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esos pensamientos vanos de frustración, de dolor, de tristeza, de abandono, de soledad, que tanto nos afecta nuestra vida, que tanto nos golpea diariamente, nos vive golpeando. Pensamientos, dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿De qué te funciona? ¿De qué te va a servir que vivas recordando lo pasado? Por eso él dice, cuando olvides eso, mire lo que viene. Él dice, he aquí, yo hago cosa qué. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios está haciendo algo nuevo en ti. Y dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Y dice, pronto saldrá la luz. Dile, lo que Dios está haciendo en tu vida, pronto la gente lo va a ver. ¿Cuánto lo creen? Lo que Dios hoy está haciendo en tu vida, pronto va a salir a la luz. Y todo el mundo se sorprenderá de que te vieron como una persona que no iba a alcanzar nada, que no lograba nada, que no funcionaba en nada, pero que de ahora en adelante te van a ver como una persona, una mujer, un hombre, con una unción y un poder glorioso para impartir vida a otros, para llegar al corazón de otros. Entonces dice, pronto saldrá la luz. Y dice, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Dónde Dios va a abrir camino? Yo quiero oírlo. ¿Dónde Dios va a abrir camino? En el desierto. Usted sabe que en el desierto nada funciona. En el desierto nada hay. En el desierto es donde hoy de pronto tú te puedes encontrar que no tienes esto, que abres la nevera y ni hielo hay porque se dañó, que te metes la mano en el bolsillo y estás más pelado que rodilla de chivo, que no tienes nada, que esto, que vives rumiando, que vives pensando, no puedo, no logro, no hago, no esto, no tengo nada. Pero Dios dice, yo abriré camino en el desierto. Ahí donde no hay nada es donde Dios manifiesta la gloria. ¿Sabe por qué? Para que entendamos que es Él el que lo hace y no nosotros. Por eso Dios es experto en la nada, porque cuando no hay nada es cuando Dios dice, ahora comienzo yo. O sea que en otras palabras, usted tiene una buena noticia hoy. Si usted no tenía nada, Dios está comenzando a hacer algo nuevo hoy. Dios está comenzando a manifestar algo nuevo hoy. Dios está a punto de desatar algo grande sobre tu vida hoy. ¿Aló? Así que Dios abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán. Esa palabra ahí, fiera, es la gente, los pueblos. Me honrarán. Eso es algo alegórico. Las fieras me honrarán, los chacales, los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto. ¿Dónde va a dar agua a Él? En el desierto. En medio de lo que tú estás viviendo, la palabra del Señor viene revelada a tu vida para motivarte a seguir hacia adelante. Amén. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de tirar la toalla, al contrario, es tiempo de seguir hacia adelante.
de seguir creyendo que Dios lo va a hacer, de seguir avanzando independientemente de lo que usted vea, de lo que sus ojos físicos estén viendo. Usted tiene que creer de que algo grande Dios va a hacer. Amén. 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 Y sigue diciendo, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicará. ¿Para qué fue creado el pueblo? Para la alabanza. No hay mejor porvenir o cosa que produzca mejores dividendos que alabar a Dios en medio del desierto, que glorificar a Dios en medio de las turbulencias, en medio del caos, en medio de la adversidad. Si no, pregúntele a Pablo y a Silas. Los lanzaron al cepo, a lo más bajo en la cárcel, y ahí no se quejaron. Miren, en ellos ve algo usted importante cuando la mente está liberada. ¿Sabe por qué? Porque ellos pudieron haber dicho: Señor, te estamos sirviendo a ti, te estamos honrando, venimos de predicar la palabra y nos encierran en una cárcel. Ellos pudieron, tenían motivos para decirle al Señor eso. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Pablo, Silas, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar himnos al Señor, vamos a adorar al Rey de Reyes. Y mientras adoraron al Señor, vino un de repente sobre ese lugar. Dios te está diciendo en esta mañana: adora mi nombre, glorifica mi nombre en medio de lo que tú estás viviendo, en medio del desierto que tú estás viviendo. Adora, adora y adora, y el de repente se va a desatar sobre tu vida. El de repente va a ser desatado sobre tu vida. Amén. Ahora, cuando hablamos de la mente, usted sabe que varios una de las cosas que estudia, por lo menos la psicología, habla por lo menos de que la mente tiene un consciente y tiene el subconsciente o el inconsciente. Y en el inconsciente usted no puede dominar, porque el inconsciente es lo que le ordena a todo lo que tiene que ver con tu cuerpo. Por lo menos tú no puedes taparte, dejar de respirar. Es algo que el inconsciente te hace para que tú puedas respirar. Es algo que está ya en el inconsciente. Entonces, dentro de ese inconsciente, el inconsciente viene haciendo, o la mente, viene siendo como ese computador, como el CPU, el disco duro, que tiene toda la información. Pero usted sabe que en el CPU, ahí en el disco duro, usted necesita tener todos los programas activados sin que se le permita tener algún virus, porque el virus contamina todos los programas y cuando viene a ver te daña el disco duro y te daña todo el computador. Necesitas que un formateo, necesitas que se busque un técnico, un operador, y que te haga todo lo que tiene que ver con el formateo, formatear el computador, y que el computador vuelva a quedar ¿qué? Intacto, como nuevo, y vuelves a instalarle los programas nuevamente. Porque si tú las reinicias, hablo de esto para los que les gustan las redes sociales y la tecnología, para entrar un poco más de lleno al mensaje. ¿Sabe por qué? Porque mientras el disco duro o los programas tienen virus, él no va a trabajar bien. Comienza, yo no sé ¿cuántos tienen computadora aquí? Que en algún momento usted sabe que tiene virus y qué pesada se vuelve el sistema, ¿verdad que sí? ¡Ah, Dios mío, pero qué pesado! Quiero entrar en este programa tan rápido, quiero bajar este video rápido y qué pesado está. Porque tiene virus. Usted sabe que en nuestra vida, mientras nuestra mente esté viciada a las ataduras, a lo que tiene que ver con lo pagano, con lo que no agrada a Dios, tú no puedes caminar en la dimensión o en el nivel que camina Dios, porque estás viciado, tienes virus en tu vida y necesitas que un formateo. Necesitas que Dios te formatee hoy. Y después del formateo, por medio de la palabra, Dios comienza a instalar los programas nuevamente. Y comienza tu vida a tener una aceleración. Dios en esta mañana trae una aceleración para tu vida. Amén. Pero necesitas ¿qué? Dejarte formatear. Porque llega un punto donde uno a veces dice: ah, pero qué pesada esta computadora. Yo le estoy dando a esta computadora y nada, que se bajan los videos como yo quiero. Qué pesada está. Métele el antivirus. Activa el antivirus. Que te quite todo eso que hace que tu computadora esté pesado. Pero en la vida
Hay gente que a veces está dentro de una iglesia y camina como que de pronto como que si no pudiera. Todo le pesa, todo le fastidia. Todo es como que no puedo, no sé si lo logro, no sé si lo alcanzo. Necesitas que Dios te formate para que camines en la aceleración de lo que Dios quiere hacer en este país en los próximos años, en los próximos meses. Necesitas una aceleración, una activación. Dios necesita activar tu vida. Pero para que haya una activación, vamos al disco duro. La mente. Todos esos programas, toda esa basura, toda esa enfermedad, todos esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios necesitan ser cambiados para que Dios pueda transformar tu mente. Entonces, en la psicología, un buen psicólogo dice que para él dar un consejo de psicología necesita conocer la escritura. Los buenos psicólogos, hay un montón de psicólogos profesionales, pero sabe que esos profesionales, los mejores, dicen que para dar una consejería de psicología ellos necesitan conocer la escritura, porque lo único que transforma la mente es la palabra de Dios. Amén. Ahora, los psicólogos manejan que la mente tiene tres estados: el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Pero la escritura te maneja 7 estados de la mente. Dios en su Biblia maneja 7 estados de la mente. Y lo vamos a ver uno por uno, rapidito. Pues lo he estado ministrando en nuestra iglesia y lo quiero compartir con usted. Porque en la mente del hombre existe un cúmulo visto de información. Dice, mucha de esta información tiene que ver con los recuerdos. El grave problema del ser humano radica en ¿dónde? En los recuerdos. Deje de recordar su pasado. Deje de recordar lo que usted fue. Deje de recordar lo que usted le hicieron, lo que de pronto usted pasó, lo que usted vivió. Olvide su pasado. No traiga a la memoria los tiempos pasados. Active la palabra de Dios en su vida. Entonces vemos como punto número 1, cuando hablamos acerca de los 7 estados de la mente, según la escritura, habla por lo menos de estos diferentes estados. Y dice que está como punto número 1, la mente carnal. Y esa mente carnal, dice la escritura, ahí en Romanos 8:5, dice, porque los que piensan en la carne, ¿qué dice? Léame el texto ahí, ¿qué dice el texto? Porque las cosas de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, estos son del Espíritu. Pero los que piensan en la carne, usted sabe que el concepto de pensar en la carne, dice, es aquella que piensa, se ocupa y medita. O sea, una mente carnal. No es que de pronto, bueno, él es carnal porque él es carnal. No, una mente carnal es aquella que vive meditando siempre en la palabra. Alguien dijo por ahí, perdón, la palabra no, pensando siempre en lo que tiene que ver en contra de la palabra. Alguien dijo por ahí, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que aniden en nuestra cabeza. Que no puede impedir que los pájaros vuelen sobre usted, pero se puede impedir que vengan a hacer nidos en usted. Bueno, los pensamientos usted no los puede impedir, los dardos del enemigo, los dardos que te lanza el enemigo a través de la gente, toda esa información vana, frustrada, de fracaso, usted no la puede impedir que llegue a su mente, pero usted se puede impedir alimentar esos pensamientos. Porque el enemigo te va a lanzar, mira, estás sola, estás solo, mira, ese negocio no prosperó, eso no te va a prosperar, eso no funciona ya, eso no se va a dar, tu ministerio ya se vino al piso, nada va a funcionar, tu matrimonio se deterioró, tus hijos no van a funcionar, nada de eso funciona. Entonces él te lanza los pensamientos y la mente carnal los medita y los asimila y comienza a caminar basado en eso que pensó y en eso que comenzó a rumiar y comenzó a actuar. Tal como el hombre piensa, así es él. Usted quiere ver a una persona y conocer lo que está pensando, mire cómo actúa. No tiene que darle mucha vuelta, no hay que ser muy espiritual para eso. Quiere conocer a una persona, quiere saber cómo la persona piensa, mire cómo actúa.
Porque de la manera que una persona actúe, así es como la persona está pensando. El pensamiento llega y la mente carnal lo asimila y comienza a meditar. En verdad que sí, yo no nací para triunfar en la vida. Yo no nací para lograr nada. Este matrimonio mío no tiene solución. Estos hijos míos en verdad no tienen remedio. Esta profesión que yo escogí de pronto no me da nada, no da resultados para nada. Entonces comienzas a rumiar eso y comienzas a verte como una persona frustrada, fracasada, que no logra nada, que nunca alcanza nada. Entonces necesitamos que renovar nuestra mente. Pablo le decía a los romanos: no conforméis a estos patrones de conducta, sino que se produzca en ustedes una transformación. La palabra transformación ahí es metamorfo. Que se produzca un cambio, porque no puedes caminar dentro del reino si no tienes un cambio de mentalidad. ¿Por qué la iglesia no avanza hoy en día? ¿Por qué no vemos una iglesia caminar bajo el nivel que caminó Yeshua o Jesús aquí en la tierra? En esa misma dimensión, porque la mente de nosotros se limita. Pensamos: ¿cómo usted cree que de pronto yo puedo caminar en un nivel de gloria, en lo sobrenatural? ¿Cómo yo de pronto? Porque nos limitamos, vemos nuestra vida y decimos: es imposible, mi vida es un caos. Yo no tengo de pronto la dedicación, no tengo el tiempo para que Dios haga algo conmigo. Entonces la mente comienza a gravitar en tu vida y comienza un problema dentro de ti. Cuando vienes a verte, te ves como la persona más frustrada, y te ministramos la palabra, te enseñamos la palabra, pasamos tiempo contigo, te hablamos la palabra, te llevamos a un retiro, te metemos 3 días en el agua casi ahí para que te bautices, para esto, lo otro, te ministramos, te ponemos la mano, todo el mundo te pone la mano y siguen tus mismas actitudes. El problema no es la gente que te está ministrando, el problema eres tú. Porque como ministros, como pastores, se llega a un punto donde a veces la gente dice: es que los fracasados son los ministros, los que de pronto no saben cómo llevar a un pueblo, cómo guiar a un pueblo. Los ministramos, le vamos a un retiro, le damos palabras, le hacemos de todo. Y la persona sigue siendo la misma persona. Y usted dice: aquí hay algo. ¿Qué pasa? ¿El problema está en los líderes? No, el problema está en la persona. Porque el problema no está en Dios. Dios me dijo a mí: tú tienes que ser libre de tu mente. Entonces Dios no se limita, el que me limito soy yo. Esa es la mente carnal, uno de los estados de la mente según la Biblia. Vamos al otro estado de la mente, al estado de la mente corrompida. Tito capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice ahí Tito capítulo 1, verso 15? Todas las cosas son puras. Todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos. Pero para los corrompidos e incrédulos, ¿qué es? Nada les es puro. Nada les es puro. O sea, una mente corrompida ve que todo lo que tiene que ver con la pureza de Dios no es bueno. Pero todo el tiempo iglesia, todo el tiempo ayunar, todo el tiempo orar. ¿Hasta cuándo? Déjenme respirar. No todo tiene que ser iglesia, no todo tiene que ser lo de Dios. Vivimos en un mundo donde de pronto uno tiene que también ser sociable, conocer de lo que el mundo es, porque si no el mundo, las redes, la tecnología me abandona, me deja atrás. Nada de lo que es puro nos parece bueno para los que están corrompidos. Por eso el concepto que yo manejo aquí de la mente corrompida es: la palabra corrompido es algo descompuesto. Dice: infectado. Una persona que tiene su mente corrompida es una persona que está descompuesta. Y no solo descompuesta, está infectada. Es corrupto. Está contaminado. ¿Y sabe qué produce la mente corrompida? Apesta. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Porque dice, es cuando
en la mente hay un porcentaje, superior del pensamiento carnal al espíritu. Él no piensa en nada del espíritu. O sea, la carne lo controla, lo lee y mira esto y mira lo otro. Y a veces, yo no sé si lo puedo decir porque la hora no sé si... Pero a veces por lo menos las personas están dentro de una iglesia, hermanito, hermanita que está aquí en la iglesia. Y agarramos y tenemos por lo menos una mente tan dañada, tan corrompida, que usamos las redes para hacer y ver cosas que no debemos de ver. ¿Aló? Diga, yo no sé si eso va contigo, pero pensamos más en lo carnal y vemos más lo carnal que lo espiritual. Y entonces caemos en el chisme, en la crítica, en la murmuración. Entonces la gente te quiere decir, mira, la palabra de Dios te dice esto, no puedes hablar mal de tu hermano, no puedes sembrar discordia entre hermanos. Pero es que yo no estoy sembrando discordia, yo vine a traer una revelación que Dios me mostró de la hermanita fulanita de tal. Nos queremos hacer los espirituales y espiritualizar todo. Hermanita, usted no sabe que de pronto la hermanita, la que canta, la que danza, es que predica, la que no predica, la que se siente en la última fila. Eso pasa allá en el abrazo del Padre, aquí no. Pero no, hermano, mire, la Biblia dice que no use su mente, los puros, por lo menos siempre las cosas para los puros de lo que tiene que ver con la palabra son puras. No se corrompa, no permita que su mente se corrompa. Es que yo no estoy corrompido, yo le quiero dar la revelación, yo quiero que usted esté alerta, yo quiero que usted esté enterado de lo que está sucediendo. El Espíritu me mostró el don de sospecha, me dice a mí de que algo está sucediendo aquí con la hermanita. Entonces usamos el don de sospecha para traer profecías que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Yo veo a la hermanita como que muy pegada con el hermano. Para mí que ellos tienen su cosita por ahí rara. Entonces, pastor, el Señor me reveló a mí que la hermanita y el hermanito tienen su chanchullo por ahí. Dios me lo reveló. No, Dios no te lo reveló, lo sospechaste. Esos son los chapulines colorados, los sospeché desde el principio. Apláudale fuerte al Señor. Entonces, del estado de la mente carnal a la mente corrompida, pasamos a otro estado, a la mente entenebrecida. Y en Efesios capítulo 4, versos 18, 19, la mente entenebrecida, que dice ahí el texto, la versión que yo tengo aquí no es la misma que se maneja ahí en la... ¿Qué me dice el texto? Casi no lo veo de aquí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué tienen el entendimiento? Entenebrecido. Y la palabra entenebrecido es este tipo de mentalidad que no tiene freno a la hora de satisfacer sus demandas. O sea, él no tiene freno. Él dice, esto es lo que yo deseo. Bueno, a mí nadie me frena. Yo quiero hacer esto, yo quiero de pronto por lo menos tengo un vicio, tengo una atadura, entonces no tengo freno, la mente es entenebrecida, nadie te puede frenar, tú todo lo pasas por encima hasta satisfacer tus deseos. Y llega un punto donde en esta mente nada te satisface. Te dice, yo quisiera comerme hoy por lo menos un pavo horneado. Se comió el pavo horneado y salió con la barriga así, más o menos como la mía. Menos mal que la mía me ayuda un poco a saber hacer lo que voy a hacer. Y dice, de pronto dice, pero no quedé satisfecho. Quiero más. Quiero algo más. Quiero comer otra cosa más. O de pronto en el área por lo menos sexual.
De pronto la mujer, el hombre, no se satisface con una persona y llega y está a punto de estar con una, con el otro, con la otra, y así va, porque no se satisface. Esta mente llega a un punto donde no se siente satisfecho con nada. Dígale a la persona que tiene a su lado, hoy Dios te va a liberar tu mente, hermano. Hermano también, digo. Para que las mujeres no digan, ¿qué pasó, pastor? ¿Acaso que nosotros solamente necesitamos ser liberados? Dice, este tipo de personas que no, son el tipo de personas que no sienten ni remordimiento por lo cometido en contra de Dios o su prójimo. Esta persona en la mente entenebrecida es cuando ya has pecado tanto y has fallado tanto que ya no tienes ni siquiera un redarguir de Dios. Ya el Espíritu no te redarguye. Ya tú crees, no, ya yo lo hago normal y no hay nada que me redarguya. La persona cuando está entenebrecida, tiene su mente entenebrecida, no hay fluir de Dios que lo redarguya. Se alejó por completo. Entonces nosotros los pastores, a veces cuando logramos captar esto, entonces tratamos de no perder mucho el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo que no hace Dios no lo hacemos nosotros. ¿Aló? Amén. O sea, logramos entender y decimos, no, ya esta persona perdió toda sensibilidad. Ya esta persona ya no hay ni el redarguir de Dios. Entonces, dejemos que Dios haga con él lo que quiera hacer. Y yo me voy a concentrar en la gente que en verdad se quiere proyectar hacia donde Dios lo quiere llevar. Eso no está mal. Porque si no, mire el ejemplo de Pablo cuando se encuentra con aquellos aquel caso en la iglesia de los Corintios, que él dice, el tal se ha entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo. Y uno dice, ¿qué significa el ser entregado a Satanás? Porque Pablo, siendo un hombre de Dios, un ministro de Dios, dice en la iglesia a los Corintios, el tal que se lo entreguen a Satanás, porque si Dios no te puede ya redarguir, el Espíritu no te puede redarguir, entonces que el diablo te dé con todo, a ver si de pronto vuelves otra vez a la presencia de Dios, a humillarte, a reconocer que fuera de Dios no tienes ningún beneficio. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces llega un punto en nuestra vida donde de pronto uno como ministro, uno dice de pronto, si la persona no cambia, yo le ministro, yo le hablo la palabra, yo le enseño la palabra, le ministro liberación, y él sigue en el mismo, entonces el enemigo le va a dar con todo. Y déjeme decirle algo, ese con todo es con todo. Pero dice Pablo, para que su espíritu sea salvo, porque no pierde su salvación con el Señor. Dios no hace que se vuelva. No quisiste aceptar. Por eso la Biblia dice, o cae sobre la roca para que la roca te quebrante, o la roca cae sobre ti y te desmenuza. ¿Qué usted quiere? ¿Aló? O sea, hermano, mire, a lo mejor usted esperaba hoy una prédica, el pastor nos va a ministrar hoy, que viene un avivamiento, que viene una casa nueva, que viene un carro nuevo, que viene esto nuevo, y de pronto te encuentras con este mensaje, ni siquiera por lo menos usted me está mirando allá, pero porque no tengo chaleco antibalas, pero este va a aguantar balas. ¿Y sabe qué? Entonces te esperaba, y de pronto Dios te trajo la sorpresa hoy y te está diciendo, no te vine a decir que de pronto te tengo esto, te tengo lo otro. Cambia tu mentalidad y vas a ver que todo eso lo tenías desde el día que te llamé. Apláudale fuerte a él. Sí, porque de pronto a veces cuando nosotros los pastores, cuando estamos ministrando una palabra y hablamos, y viene un avivamiento, hermano, no se preocupe, su hogar va a ser restaurado, sus hijos van a llegar al Señor, y todo el mundo aplaude, aleluya, gloria a Dios, y hablamos más lengua que Pablo y todos los corintios juntos. Pero cuando Dios nos exhorta, entonces no hallamos cómo sentarnos, no hallamos cómo de pronto que no me vean a mí, porque tenemos líos internos, tenemos problemas que necesitamos de arrastrar, necesitamos sacar cosas que estaban ahí en nosotros y que nos estaban impidiendo nuestro avance, nuestro crecimiento. Todos podemos adorar al Señor, todos podemos alabar al Señor, pero la pregunta es, ¿por qué alabas al Señor? ¿Por qué glorificas al Señor? Y cuando llegas a tu casa, sigues con los mismos problemas, sigues con el mismo enojo, con la misma amargura, con la misma crítica, con la misma murmuración, con el mismo vicio, con la misma atadura. ¿Por qué sigue eso?
Porque de pronto tenías un emocionalismo dentro de la iglesia. Y al salir de la iglesia, las cuatro paredes, te encontraste con tu realidad nuevamente. Te encontraste con el problema nuevamente. Entonces a veces nosotros los ministradores, los predicadores, hablamos con respecto aquí a las cuatro paredes y le ministramos y hablamos a la iglesia. Y creemos y de pronto decimos qué buen mensaje le dimos a la iglesia tiene que caminar ahora como es. Pero nos percatamos con el pasar de los días que el mensaje por lo menos llegó y produjo fruto en el momento que la gente lo escuchó, pero los días vemos a la gente otra vez abandonada, sin ganas de querer servir al Señor, todo triste, llorando. Pastor, ayúdeme, no hay yo qué hacer, las cosas se me puso cada vez peor, no hay yo de pronto qué hacer, esta mujer mía, este hijo mío, esta esposa mía, yo no hay yo qué hacer, y esto y lo otro. Y entonces nos encontramos que de pronto decimos, pero si te viniste un mensaje el domingo, donde aplaudías, donde lloraste, donde te quebrantaste, ¿qué pasó? Que no liberaste tu mente, que siguieron los mismos rollos, siguieron los mismos problemas. Entonces un mensaje puede cambiarte momentáneamente, pero la revelación de Dios te cambia por completo. Apláudale fuerte a él, vamos. Por eso si hay algo que nosotros debemos de manejar y conocer, es que no es lo mismo un Cristo crucificado que un Cristo resucitado. Porque nos hemos quedado con el Cristo crucificado, pero no hay una revelación de ese Cristo resucitado. Entonces caminamos y venimos a la iglesia como uno más del montón. Y vemos que de pronto los otros alaban, yo también voy a alabar, pero yo no sé a quién estoy alabando, yo no sé a quién estoy adorando, yo no sé a quién estoy sirviendo. Entonces mi vida sigue en el rollo, en un lío interno, que todos los días yo digo, me pregunto a mí mismo, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no avanzo? Señor, ¿por qué si de pronto tú dices en tu palabra que tú te hiciste pobre para prosperarme a mí, que tú llevaste la enfermedad para sanarme a mí? ¿Por qué estoy en pobreza? ¿Por qué estoy en miseria? ¿Por qué estoy en derrota? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy atado? ¿Por qué estoy oprimido? Porque el Señor dice, me estás conociendo por conocimiento, pero la revelación no se ha manifestado en tu vida. Por eso, porque usted cree que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque no es lo mismo lo que oímos que lo que podemos palpar por revelación. Yo creo que en esta mañana la revelación de Dios viene en aumento sobre tu vida. Amén. Y a partir de hoy, en muchos de los que están aquí, Dios va a producir efectos sorprendentes, poderosos. Amén. Si lo está haciendo allá con nosotros, usted no es la excepción. Dios con usted va a hacer algo poderoso y algo grande. Amén. Amén. Entonces de la mente entenebrecida pasamos a la mente vana, según Efesios capítulo 4, verso 17, donde dice el apóstol Pablo, dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de la mente. ¿Qué es tener una mente vana? Que no conoce propósito. Todo lo hace por hacer, pero no trabaja en pro del propósito que tiene. Por eso es que hay gente que tiene negocios, empresas, trabajo, están trabajando en una empresa o agarraron una profesión y no se sienten a gusto, no sienten placer, no sienten deleite. ¿Saben por qué razón? Porque nada de lo que están haciendo tiene que ver con el propósito que Dios tiene para con ellos. Tú tienes que saber y entender el propósito que Dios tiene contigo y en pro de ese propósito camina. Y ahí vas a ver el resultado favorable. Por eso dice aquí el concepto de mente vana. Dice el término vano utilizado en el griego es matayote. Y dice que significa falta de propósito. Ya le digo por lo menos algo importante. Dice las características de ser inútil o estar vacío sin la iluminación y la dirección del Espíritu de Dios. Este estado te lleva a la necedad y a la obstinación. Cuando caes en una mente vana, te conviertes en una persona obstinada. Porque no entiendes el propósito.
Y dice, todo lo hago, me esfuerzo para nada, y vives amargada. ¿Por qué razón? Porque no conoces tu propósito. Porque si conoces el propósito, tú sabes que trabajando y haciendo lo que Dios te envió a hacer, la gente te va a traicionar, la gente te va a decepcionar, la gente va a hablar mal de ti, la gente te va a herir, la gente te va a hacer daño. Pero como tú conoces el propósito, tú sabes que esto es parte del propósito, nada me va a detener. Cuando lo ignoro, entonces, no, pastor, a mí sáqueme de ahí, ya yo no quiero, la gente me critica mucho, habla mucho de mí, la gente me vive murmurando de mí, porque tienes una mente vana, no conoces tu propósito. En el propósito de Dios, cuando tú lo conoces, tú entiendes de que todo eso es parte de la vida. Usted no ve que el propósito de Dios, yo creo que la última vez que vine aquí lo hablé, el propósito de Dios es que Dios te muestra el final de lo que va a hacer contigo, pero te trae al principio. Te mostró el final, pero te trae al principio, para que tú comiences a caminar. Pero lo bueno de Dios, miren lo grande de Dios, Él te muestra el final y te dice, mira cómo vas a acabar tú, en gloria, en poder, en victoria, con un ministerio frondoso, con una familia poderosa, con una empresa poderosa. Te muestra el final, pero te trae al principio. Y dice, ahora vas a comenzar, para que llegues allá, ahora te traigo aquí. Y comienza tu proceso. A mitad de camino, dando paso, ve las traiciones, las decepciones, ve todo lo que de pronto la gente te hace, ve que de pronto en algún momento flaqueaste, ve que tu ministerio de pronto como que no fluyó como tú pensabas. Entonces, pensamos abandonar, pensamos tirar la toalla, pero nos acordamos del propósito. Y vimos el final. Y dijimos, esto que yo estoy viendo aquí no fue lo que yo vi. Esta empresa que yo estoy viendo ahorita no fue la que yo vi. Este ministerio que yo estoy viendo ahorita no fue el que yo vi. Esta familia que yo estoy viendo ahorita no es como yo la vi. Estos hijos que yo estoy viendo ahorita no fue como yo los vi. Entonces no me detengo, avanzo hasta lograr el propósito que Dios tiene para mi vida, hasta ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Nada me detiene. Conozca su propósito, mire el final del propósito y camine en pro de ese propósito. Porque a veces no logramos entender eso y nos dejamos llevar mucho por lo que hoy vemos. ¿A cuánto Dios les dijo que iba a hacer algo grande por su familia? Amén. ¿A cuánto Dios les dijo que iban a tener un ministerio poderoso? Amén. ¿A cuánto Dios les dijo que los iba a prosperar en gran manera? Amén. ¿A cuánto Dios los dijo que Él los sanó? Amén. Si hoy de pronto estás enfermo, eso es pasajero. Si hoy de pronto estás por lo menos que no tienes dinero, eso es pasajero. Si los hijos que hoy estás viendo no están como Dios te lo mostró, eso es pasajero. Si tu matrimonio hoy está como de pronto no es como Dios te lo mostró, es pasajero. Si la empresa que Dios te mostró hoy no está como Él te la mostró, es pasajero. Lo grande de Dios se va a cumplir. Amén. Lo grande de Dios se va a cumplir. Amén. Lo grande de Dios se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que dijo, Él lo hace. Amén. Entonces de la mente vana pasamos a la mente cauterizada. Según 1 de Timoteo capítulo 4 verso 2. En esta mente, ahí usted tiene el texto, pero en esta mente cauterizada, el concepto que yo descubrí de la mente cauterizada es que quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad, hasta el punto de que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda hacer algo. Y dice, y conducirlos a la verdad, ya que ellos están conscientes en el estado en que se encuentran. Lo más fuerte es que este tipo de personas son conocedores de la verdad. O sea, en la mente cauterizada, cuando una mente está cauterizada, ya a esta persona no le importa cómo está. No le importa que le hablen de Dios, que le ministren del Señor. Llegó a un punto donde perdió la sensibilidad. Y usted dice de pronto, esta persona sí cambió feo. Antes me trataba bonito, antes era como que más sociable, antes era como que más humilde, más sencilla.
Pero ahora mira lo altivo, lo arrogante, lo obstinado, lo amargado que está. ¿Qué pasó ahí? Que su mente fue cauterizada. Quedó en cautiverio. Y una mente en cautiverio es que no se puede zafar de él. Solo el poder y la verdad de Dios puede liberar a una persona cauterizada. Amén. Y Dios en esta mañana va a liberar muchas personas aquí en este lugar. Amén. Dios en esta mañana va a liberar tu mente. Amén. Pero de que se cumple lo grande de Dios, se cumple en tu vida. Amén. De la mente cauterizada pasamos a la mente reprobada. Ya este es el sexto estado de la mente según la Biblia. ¿Por qué razón? Porque dice en Romanos capítulo 1, verso 28. El texto, ¿sí lo tienes ahí? Romanos 1, 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como que fue a un examen, hey, ¿cómo saliste? Reprobado. Raspado, hermanita. Fíjense lo importante que es tener una mente aprobada por el Señor y no reprobada. Porque cuando Jesucristo va al Jordán, dice que cuando Él baja a la presencia del mismo Juan era la autoridad. Jesucristo tenía una investidura poderosa, pero Jesús se somete a la autoridad de Juan. Y dice que Juan le dice, tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo debería más bien ser bautizado por ti. Es más, yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de tu zapato. Y el Señor le dice, haz para que la escritura se cumpla. La sujeción o la sumisión a la autoridad desata tres principios poderosos. Oído con esto. La sumisión a la autoridad. Cuando hablo de autoridad, no solamente me refiero a los pastores de la iglesia, a los que dirigen una iglesia. Se refiere a los padres que son autoridad, a los maestros, a los profesores que son autoridad, a los jefes que son autoridad. La sumisión a la autoridad desata tres principios poderosos. Porque Jesucristo se sometió a la autoridad de Juan y dice, los cielos se abrieron. Número 1, se abrió el cielo. Número 2, se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, el cual yo he aprobado. Y número 3, descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Si tú te sometes a la autoridad, vas a caminar bajo cielos abiertos. La voz de Dios va a ser palpable, audible a ti. La vas a oír y la unción de Dios se desata sobre tu vida como nunca antes. Amén. No aspires llegar bien lejos si no te sometes a las autoridades. ¿Quién me va a estar dando órdenes esa persona a mí? Porque ella me tiene que decir. En el caso de los padres, los hijos con los padres. Mamá, papá, ya tú viviste por lo menos tu infancia, dejamos vivir a nosotros, dejamos experimentar a nosotros. La falta de sometimiento a la autoridad produce caos. Pero cuando yo me someto a la autoridad, en el caso de una iglesia, cuando yo estoy en la congregación, usted que viene aquí al linaje real, usted tiene que someterse a la autoridad. Usted no puede hacer aquí lo que usted quiera. Usted tiene que someterse. Pero es que a mí no me gusta lo que ellos dicen. Usted sabe que usted tiene que... Una de las cosas, el grave problema de la iglesia hoy en día, cuando se tiene que someter a la autoridad en la mente reprobada, es que hay gente que ve a la autoridad, o sea, la reconoce, pero no la acepta ni la ama. O sea, yo reconozco que ellos son los pastores, pero no los acepto. O a veces llegamos al punto de yo lo reconozco y lo acepto, pero no los amo. Entonces hacemos las cosas más con un resentimiento y con una raíz de amargura que hacerlo bajo el diseño y bajo el amor de lo que Dios estableció para nosotros. Usted sabe que hay personas, por lo menos yo que vengo de una familia que somos varios hermanos,
Mi mamá a veces por lo menos nos tomaba a nosotros y cuando nos peleábamos, ella por lo menos nos agarraba y nos decía, vas a ir a pedir perdón. Y uno decía, no le voy a pedir perdón, le vas a pedir perdón. No, y entonces te daba. Usted sabe que a veces los padres te pegaban de una manera usando casi el abecedario, ¿verdad que sí? Te daban así, esto por no hacerme caso. Te pegaban en sílaba, era la cosa. Esto es por no hacer caso. Bueno, a mí en una tarde me escribieron así en varias sílabas. ¿Le vas a pedir perdón a tu hermano? No. Y de tanto darme, entonces dije, yo, pero dentro de mi corazón tenía una amargura y decía, lo perdono, pero no lo amo. Entonces a veces nosotros perdonamos, pero no amamos a la persona. Reconocemos la autoridad, la aceptamos, pero no la amamos. Hacemos todo con raíces de amargura, con resentimiento, con falta de perdón, por hacer las cosas. Cuando tú haces las cosas a esa manera, tú no puedes caminar bien en el ministerio. Y eso es lo que Dios quiere que tú cambies hoy. Que tú reconozcas la autoridad, la aceptes, pero que también la ames. Yo acepto a los pastores, pero no los amo. ¿Qué grave está usted? ¿Cuántos aman a sus pastores? Amén. ¿Cuántos aman a sus pastores? Amén. El amarle le va a traer mejores beneficios. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Séptimo estado de la mente según la Biblia y el más importante, por eso el 7, porque 7 es plenitud. Amén. 7 tiene que ver con la plenitud, con la perfección de Dios en nosotros. ¿Cómo yo llego, pastor, a tener una mente espiritual? La Biblia habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente De Cristo. de Cristo. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 5, fue con el texto que empezamos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense que habla y dice, porque los que son del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Piensan en las cosas del Espíritu. Tener una mente espiritual. Yo les explicaba a la iglesia, y a veces el grave problema de nosotros cuando decimos, hermano, usted tiene que ser más espiritual. Tenemos un grave conflicto porque entonces pensamos que espiritual es tener la aureola encima y traspasar las paredes de un lado a otro y transportarnos de un lado a otro, y como no volamos, entonces decimos, yo no soy espiritual. No, ser espiritual es ser una persona que camina en los principios bíblicos. Por eso el Señor dijo, mis palabras son espíritu. ¿Usted quiere caminar en el Espíritu? Camine en la palabra. Por eso Pablo le hablaba a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versos 18 y 19. 20 dice, los que son del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces una mente espiritual va a accionar y va a actuar de acuerdo al Espíritu. Y aquí viene un rollo con usted o con uno. Porque si yo digo que tengo la mente del Espíritu, ¿por qué yo actúo contrario a los frutos del Espíritu? ¿Cómo así? Porque si el Espíritu dice que el fruto del Espíritu es amor, ¿por qué te aborrece a la persona? Si el Espíritu te dice a ti que Él es paz, ¿por qué vives atribulado? Si el Espíritu te dice que eres bondad, ¿por qué de pronto no te gusta compartir, ayudar, ser bondadoso? Entonces te percatas, tal como el hombre piensa, así actúa. Entonces si yo tengo una mente espiritual, yo actúo basado en lo que la Biblia dice que yo tengo que actuar. No en lo que la razón me dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando camino por la palabra, activo la palabra,
transiciono en la palabra, entonces mi vida comienza a ser una vida fructífera y poderosa dentro del reino de Dios. Y Dios en esta mañana quiere que tu mente comience a ser analizada. Vamos a hacer un formateo a la mente. Vamos a ver cuántos virus hay en nuestra mente que necesitan ser quitados, porque nos están colocando en nosotros una pesadez que no nos deja avanzar. ¿Cuántos quieren el antivirus del Espíritu Santo activado para cortar todo virus que no te deja avanzar dentro del reino con poder y con gloria? Necesitamos una mente espiritual. Y la mente espiritual es aquella que camina y acciona bajo los principios de Dios, que medita en la palabra. Fíjense que termino con esto. La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu y la palabra de Dios. Una mente espiritual usa todo lo que tiene que ver con sus pensamientos en pro del beneficio de la obra de Dios. Una mente espiritual es que tiene vida y tiene paz. Una mente espiritual es que tiene el entendimiento del propósito de Dios. Cuando tú tienes tu mente espiritual, entiendes propósito. Amas, perdonas, toleras, sirves, ayudas, compartes. Si eso no está en ti, necesitas un formateo. Y el Espíritu Santo quiere formatear la mente de muchas personas hoy.